bendecidos con toda bendición. Un saludo para la hermosa iglesia que está por todas partes. Una iglesia en muchas naciones. Una iglesia, un solo pastor. Mi amor para ustedes. Gracias mil por los regalitos de mi cumpleaños. Todos participaron. Así que no tengo palabras para expresarle a todos lo amado que me he sentido por todos ustedes, verdaderamente. Aquí Mirna y Álvaro están que brincan en las oficinas cada vez que llega un numerito más. Así que de nuevo muy agradecido a todos. También quería dar las gracias por este grupo de confinados en la cárcel Los Olivos en Perú. Entre todos ellos me recogieron $130 para el regalo de cumpleaños. Eso me tocó muchísimo porque $130 yo no lo recibo de las cárceles aquí en Estados Unidos, que los presos ganan más, allá me imagino que es un poquito más limitado, y me enviaron esa cantidad. Así que un abrazo a todos ustedes, los libres que están bajo rejas, porque ya ellos están libres en Cristo Jesús. Bien, antes de entrar de lleno al calqueo, quiero decirles que me han llegado varias preguntas y son preguntas muy importantes, así que este calqueo, el tema es preguntas y respuestas, ese es el tema. Entonces tenemos 3 preguntas que queremos repasar y preguntar y compartir. La primera es si Adán o el diablo fue echado fuera del huerto y también perdió el fuego y sus vestiduras, ¿cómo miles de años después puede venir a tentar a Jesús? Eso es una buena pregunta, hasta yo mismo me la hice cuando encontré, ¿cómo es posible que lo destituyeron, le quitaron el fuego y ahora aparece aquí tentando a Jesús? Pues fíjate, si uno lee cuidadosamente la tentación en el desierto, número 1, Jesús estaba allí y de momento dice que lo llevó a la santa ciudad. Luego después lo subió a lo alto de un monte. Es como si él jamaqueara y se lo llevaba volando cuando él ya no tenía ese poder. La respuesta, claramente, la podemos ver en Efesios 4:22. Vamos a darle lectura a ese verso porque de ahí es donde se manifiestan todas las tentaciones de nosotros. Y como él vino en un cuerpo en semejanza de carne de pecado, pues entonces vemos que lo que él estaba pasando en el desierto era en su mente. Él se encontró, como tú, a veces tú te encuentras tentado con una situación de ir y caerle a golpes a alguien por algo que te hizo, o tentado a otras cosas, y todo está en la mente. Por eso es que Pablo dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces Jesús lo que estaba era postrado allí y se le vino esa imaginación, lo vino a tentar. Entonces dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, aunque él no tuvo una vida de pecado, pero como tenía carne de pecado, semejanza de carne de pecado, él pudo haber sido tentado mentalmente. Todo lo que vemos en la Biblia del diablo es a través de la carne. Los endemoniados de aquellos días, ¿de dónde salieron si Satanás ya había sido destruido? Pues carnes, las carnes que con la
reciben todos esos dardos, no tienen conocimiento para pagarlos y entonces terminan embrujándose ellos mismos. Igual que cuando dice Dios les envía un poder para que crean a la mentira. Estos evangelistas, estas falsas curaciones, o aún verdaderas curaciones, porque eso no tiene nada que ver. Recuerda que lo que Adán nos dejó fue esa imagen caída en nuestra carne. El primer hombre natural. Y entonces es por eso que él pasó esa situación, se vio en esa situación y pudo vencerlas. A menos, otra conjetura puede ser es que a él le quitaron el fuego, pero le dejaron cierto poder. Pero entonces, fíjate que Adán duró más de 900 años en la tierra y luego murió. Pero yo me inclino a pensar que fue un embrujo ahí al estar débil, al estar 40 días sin comer, ahí se le vino toda esa tentación, y en el mismo desierto, porque él no se movió del desierto. Allí no habían aviones ni helicópteros para llevarlo allá a la santa ciudad y tampoco subirlo a un monte bien alto. Esa es la primera. La segunda pregunta: ¿por qué se le llama a Jesús el postrer Adán? Primera carta a los Corintios, vamos a darle lectura. En el capítulo 15, verso 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, a Jesús se le comparó con el postrer Adán. Ahora, recuerda que ambos velos fueron creados por Dios. El velo Jesús de Nazaret, el mismo hebreo dice, me preparaste cuerpo. El velo Jesús de Nazaret. El velo Adán fue formado del polvo de la tierra. Ambos creación de Dios. Ambos nos enseñaron vestimentas poderosas. Por ejemplo, en la transfiguración, Jesús de Nazaret de momento se transformó y aquella luz resplandeciente que le rodeaba a él. Ahora, un velo terminó en Satanás y otro terminó en Dios, Dios mismo. Jesús de Nazaret, Dios mismo manifestado en carne. Ahora, fíjate que yo pienso que se le comparó como el postrer Adán por el trabajo que hicieron, yo diría imputado, lo que imputaron a nosotros. Cuando leemos a Romanos capítulo 5, verso 15 al 19, mira lo que se nos imputó. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, si uno se lo pasa a los muchos, entonces dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Quiere decir que ambos hicieron todo el trabajo, lo hicieron dos hombres. El mal lo hizo un hombre y el bien lo hizo otro hombre. Nosotros no tenemos participación ni en el mal ni en el bien. Todo nos fue imputado. Una cabeza representante nos dañó, otra cabeza representante nos arregló. Así es que lo dice estos versos bíblicos. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
los que reciben, los que están llamados, los predestinados, los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, entonces recibimos esa abundancia, ese don. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ven? Uno lo dañó, otro lo arregló. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces podemos concluir que Jesucristo vino y nos libertó completamente. Él no venció la muerte, no, Él la destruyó, la quitó del medio. Él quitó el pecado, quitó al diablo, quitó la muerte, quitó la condenación y trajo justificación de vida, trajo gracia en abundancia. Uno lo dañó por aquí y el otro lo arregló y bien arreglado. Cuando el sistema dice que todavía hay pecado y que tú puedes perder la salvación, lo que están diciendo es que Él no quitó la muerte, Él no quitó el pecado, ni destruyó al diablo. Por eso la religión, todas las iglesias, fuera de Creciendo en Gracia, son el peor enemigo que tiene el hombre, porque no dicen la verdad. Y si usted no dice la verdad, ¿cómo la gente será libre? Así que usted, por no tener revelación, los mantiene presos, los mantiene en tinieblas. ¿Quién mantiene en tinieblas a este mundo? Las llamadas iglesias cristianas, por no conocer el evangelio de la incircuncisión. Bien, la tercera pregunta, ¿por qué la resurrección es un rudimento? En esta ocasión voy a honrar a Mauricio Rafael Rodríguez García de Barranquilla, Colombia. Me envió una joyita de gracia, se puede decir, porque son 3 páginas. Muy bueno, te felicito, Mauricio. De todas las enseñanzas que yo he dado en meses, él lo recopiló y lo puso tan excelente que me dejó impactado. Así que cada vez que recibas cositas así, Mauricio, envíalas, porque verdaderamente contribuyen a la amada en una forma muy preciosa. Bien, para entender por qué la resurrección es un rudimento, vamos primero a leer a Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2. Y aquí vamos a ver casi todos los rudimentos. No todos, pero casi todos. Están ahí en el capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cinco rudimentos. Y Mauricio nos escribe en esta forma: un rudimento es el principio de las cosas que con el paso del tiempo y el avance de la ciencia miramos aquello como obsoleto, el cual dejamos para entrar en algo más funcional o perfecto. Como por ejemplo, usted no prende una vela hoy, usted prende, tenemos electricidad, o usa pilas de esas y prende la linterna. En la comunicación ya un fax es hasta medio rudimentario, porque con la tecnología del internet uno envía en un segundo un mensaje. El espejo, por ejemplo, en aquellos tiempos no habían espejos, cogían el metal de bronce y le daban un brillo, brillaba todo lo que pudieran sacarle brillo a una roca para poder mirar su rostro. Hoy con el espejo usted se ve clarito. Así que aquel espejo era un rudimento. Entonces estas cosas que dice aquí, Rafael las menciona. ¿Por qué el arrepentimiento es un rudimento? El arrepentimiento.
Dice, porque el pecado fue quitado y ya no hay más por qué arrepentirse. Ahora es reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20. ¿Por qué la fe en Dios es un rudimento? Porque ya no hay que tener fe en Dios, porque ya tenemos la fe de Cristo, de Dios. Esta fe ya está en nosotros, es un don. Como dice allá en Efesios capítulo 2. ¿Por qué el bautismo es un rudimento? Porque ya no hay que bautizarse, porque ya fuimos bautizados en su muerte. Romanos 6:3 y Corintios 1:17. ¿Por qué la imposición de manos es un rudimento? Porque a una persona se le impone manos es para darle algo que supuestamente no tiene. Cuando el Evangelio dice que ya estamos completos, bendecidos y perfectos para siempre. Colosenses 2:10, Efesios 1:3 y Hebreos 10:14. ¿Por qué la resurrección de los muertos es un rudimento? Este es un punto importante. Dice, porque después de la cruz ya no hay muerte. Nosotros ya no nos morimos. Por lo tanto, no vamos a resucitar, porque no hemos muerto, ni vamos a morir. Para el creyente lo que viene es la transformación. Si alguno muere, como le llaman hoy en día muere, solamente duerme, pero espiritualmente no muere. Por lo tanto, muerte en el sentido bíblico es muerte espiritual. Ahora, cuando un bendecido sale del cuerpo, él se va a dormir. Por eso la palabra, mira cómo dice primera carta a los Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este es el vocabulario que usaba Pablo después que Cristo resucitó. Por eso el sistema por ahí, su vocabulario no está en línea con la verdad bíblica. También allá en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, no quiero que ignoren, hermanos, a los que duermen, conociendo los que duermen. O sea, son personas que pasaron, salieron del cuerpo, pero no murieron, sino que duermen en Cristo. Antes de la cruz usted se moría. Y cuando Pablo se incluye, por ejemplo, Pablo dice, nosotros que estábamos muertos en pecado, porque Pablo vivía en aquellos tiempos donde Cristo estaba vivo. Y entonces habían personas vivas en esa tierra. Ahora, una vez Cristo a la cruz, entonces ya, por ejemplo, todos los después de Pablo, de esos personajes bíblicos, nosotros no nacimos muertos en pecado. Nosotros no nacimos bajo ley, porque nosotros nacimos después de la cruz. Y eso cambia todas las cosas. Así que hay bendecidos que están en la nube de testigos. Están durmiendo y están durmiendo en el aspecto de que no podemos verles. Pero, por ejemplo, vamos a ver lo que dice aquí Mauricio. Dice el verso 9, en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, no la venció, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que ya todos esos hermanos que están durmiendo, ellos están en inmortalidad también, como tú y yo estamos en inmortalidad. Lo que pasa es que no se ha manifestado todos los pasos de esa inmortalidad. Queremos disfrutarlo más. Dice, la resurrección ha sido presente el bendecido Mauricio, fue la que obtuvo Cristo, la espiritual, para los que estuvieron muertos en delitos y pecados.
resucitaron juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo, y juntamente con Él nos resucitó. Y hoy tú naces y ya estás juntamente con Él resucitado. Los que nacen que son escogidos no lo saben, por eso está el ministerio creciendo en gracia, para llevar la voz. Esas son las ovejas que oyen mi voz, los que entienden este mensaje. Y la resurrección parte B es aquella que viene mediante una información, con una predicación, donde se nos enseña que ya no somos pecadores, que ya no estamos perdidos. Entonces resucitamos en la mente, porque esas cosas ya las sabíamos antes de los tiempos de los siglos. Él cita a Daniel capítulo 12, verso 2, tremenda aplicación. Capítulo 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando dice muchos, no son todos, un grupo que están dormidos en la nube de testigos, pero que están siendo despertados con la predicación del tribunal de Cristo. Muchos escogidos que murieron sin el conocimiento de la palabra del Señor entenderán y despertarán en el entendimiento, en su mente. Ahora mismo, todos esos que están en la nube de testigos, que son escogidos, que estaban ignorantes a lo que había sucedido en la cruz. Por ejemplo, los apóstoles no sabían lo que sucedió en la cruz. Nosotros sabemos todas estas verdades por las epístolas de Pablo, pero ellos no sabían nada. No entendían eso del postrer Adán. Pedro no sabía nada de eso. De la predestinación tampoco. Dice, cuando dice que otros despertarán para vergüenza y confusión perpetua, es que hay un grupo que no entendió o no quiso recibir la palabra de verdad, y también serán despertados o alumbrados, pero no es que van a perder la salvación, sino que al entender sentirán vergüenza y confusión, no para siempre, por un tiempo, por no haber querido, mientras estuvieron en el cuerpo, recibir esta preciosa verdad del Evangelio de J.H. Entonces habían algunos que sabían todas estas cosas porque Pablo les enseñó que Cristo quitó la muerte espiritual, que los que nacieron antes de Cristo ir a la cruz, como el caso de Pablo, fueron resucitados porque antes de la cruz estuvieron muertos en pecado. Oye, tremenda aplicación que Mauricio aquí nos ha dado. Habla del caso de Himeneo y Fileto. Dice que su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero Pablo les dijo, miren, ustedes están desviados de la verdad y con eso trastornan la fe de algunos, porque ustedes no conocen la revelación, apenas conocen una parte de la revelación. La resurrección parte A, todavía les falta conocer la resurrección parte B. Ya ocurrió la parte A, que fue la de Cristo, y las primicias que estaban muertos en pecado apenas conocen la resurrección de Cristo en su manifestación A. Pero todavía falta la de Cristo en su manifestación B, la del Hijo del Hombre, que es un velo que vendrá durante el tiempo de apostasía y será resucitado, despertado o alumbrado en la mente con el evangelio de la incircuncisión, el cual a su vez despertará también con su predicación conforme a mi evangelio a las primicias de su venida. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5 verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, la resurrección es un rudimento porque ahora lo que viene es la transformación. Y todas esas preguntitas que ustedes hacen cuando yo veo que hay buena intención, que no lo hacen con burla, sino que quieren aprender más. Queremos que ustedes las escriban porque esto nos ayuda a unir todas estas preciosas verdades que el ministerio ha presentado. En cuanto al sistema religioso, como dije antes, eso
esos no se sabe ni dónde están. Ellos están en tinieblas, tienen un velo terriblemente puesto en el entendimiento. Por más que tú les hables, ya están infuncionables. Es como un motor trancado que se quedó sin aceite y se le voló la tapa de la transmisión completa. Están destruidos. Bueno, bendecidos, será hasta una próxima ocasión donde volveré a estar con ustedes. Los amo mucho, gracias, y seguimos adelante en el conteo regresivo, que muchas cosas están pasando alrededor, ¿no? Así que, y seguirán pasando más. Vamos a estar, bueno, todos los hermanos que he podido hablar, todos siempre están pegados a las noticias. Es bueno porque así le quitan las novelas y le quitan todo ese montón de programas que lo que hacen es perdiendo tiempo y los tienen las noticias, buscando cuál fue el otro sacudión que tomó lugar en cualquier lugar. Bueno, en Puerto Rico creo que hubieron en el mes de abril 457 temblores de tierra. Se sintieron unos pocos, no todos, pero los sismos allá fueron 457 en este mes de abril, imagínate. Así que está temblando la tierra y las islas, prepárense. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Bendecidos con toda bendición.